Exaltamos su nombre, enaltecemos su nombre. Damos gloria, honra y alabanza. Bienvenida, bienvenida, Lorena. Yo les invito a que ustedes vayan abriendo sus Biblias en el libro de Éxodo. Antiguo Testamento. Vamos a mirar una palabra allí que el Señor estuvo trabajando en mi corazón en estos días, en la cual encontré preciosa, maravillosa enseñanza. Éxodo capítulo 15. El tema que nos va a ocupar hoy tiene que ver con Dios está dispuesto a endulzar nuestras aguas amargas. Nuestra vida, nuestro diario vivir. Se encuentra en Éxodo 15 y vamos a mirar desde los versos 22 al 27. El Señor nos va a ayudar a través de su Espíritu Santo justamente a que nosotros podamos descubrir a través de su palabra de qué manera podemos tener un cambio, podemos producir un cambio en nuestras vidas. Se pueden dar en nosotros esos cambios que tanta falta nos hace para poder transitar de una manera diferente. Allí en el capítulo 15 de Éxodo, desde el verso 22, vamos a hallar cosas preciosas de parte del Señor. En esas cosas preciosas de parte del Señor, por supuesto, están las instrucciones a las que nosotros no debemos hacer oídos sordos, sino al contrario, son las instrucciones que nosotros tenemos que tener muy presentes para poder producir esas transformaciones y esos cambios en nuestra vida y así desarrollar una vida mejor, una vida endulzada y salir de nuestros estados de amargura. Vamos a leer la palabra del Señor desde el verso 22. Dice la Escritura lo siguiente: E hizo Moisés que partiese Israel del mar Rojo, y salieron al desierto de Sur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Vamos a ir deteniéndonos en algunos versículos específicos para poder incorporarlos en la escena. Moisés dice que saca al pueblo de Israel de Egipto, pero se encuentra con los escollos que ustedes ya conocen, y entre ellos el Mar Rojo. Dios produce un milagro tremendo. Y la idea es que nosotros entendamos que cuando Dios hace un milagro, ¿cuál es la tendencia de las personas cuando se acercan en búsqueda del Señor? La mayoría de las personas vienen en búsqueda de un milagro. Ahora, ¿cuál es el gran problema de las personas? Que cuando reciben el milagro, se olvidan de él. Y cuando Dios hace un milagro, debemos entender que no lo hace para que nos olvidemos. Él hace un milagro para que nosotros podamos ser atraídos hacia Él. Toda persona que recibió un milagro de Dios, y no estoy tratando de pararme en los milagros majestuosos, esos que deslumbran nuestra mirada, nuestra visión, sino que milagros de los que solemos llamar y catalogarnos, pero eso es una cuestión del ser humano, no de Dios, porque para Dios todo tiene la misma medida. Pero a veces nosotros
le damos niveles a los milagros y decimos, este es un milagrito, este es un milagro menor, no, este otro es un milagro mayor. Pero esa es una cuestión humana, Dios no lo mira desde esa perspectiva. Como para Dios todo es posible. A Dios, ¿cree usted, estoy pensando, que de pronto Dios puede encontrarse ante una situación donde pueda determinar este va a ser un milagro grande y este otro un milagro pequeño? No, porque para Dios todo es posible. Así que para Dios sanar un resfrío, posar la mano sobre una piel que tiene una verruga y que se seque la verruga, que se seque el resfrío, para Dios es tan posible como sanar un cáncer, como limpiar la piel de un leproso, porque para Dios todo es posible. Entonces Él no tiene niveles, no cataloga, no los colocan en escalafones a los milagros. Para Él es milagro porque para Él es todo posible. Somos nosotros los que a veces decimos, y por eso le restamos importancia a las pequeñas cosas que Dios hace. Fíjense, un día Jesús le habló a una planta, una planta que tendría que haber dado fruto y se secó. Y esto deslumbró la mirada, impactó en los discípulos. Ese milagro que hizo el Señor de haber secado con la palabra, ¿escuchó eso? Secado con la palabra. Para Dios es tan posible como secar un cáncer por la palabra. ¿Qué le dijo aquel centurión? Di la palabra y mi siervo sanará. Entonces, para Dios todo es posible. Sin embargo, nosotros somos los que catalogamos los milagros y a veces descuidamos de dar testimonio porque parece que esto no tiene valor, que yo testifique que de pronto Dios me sanó un resfrío. Es tan importante como aquel que viene y cuenta, Dios me sanó de cáncer, porque es el mismo Dios que posó la mano sobre el que estaba resfriado como el que tenía un cáncer. Porque para Dios todo es posible. Entonces cada vez que Dios hace un milagro no es para que nosotros nos olvidemos de Él después de haber recibido el favor, sino para ser atraídos hacia Él. Y esto es lo que pasó aquí. Dios produce un milagro tremendo, por así decir, en catalogar nosotros el nivel de haber cruzado el Mar Rojo, haber abierto un camino donde no existía. Y era para que el pueblo sea atrapado, atraído hacia Él. Sin embargo, vamos a ver lo que pasó. Dice, después que Moisés partió con Israel y los hizo cruzar el Mar Rojo por el hecho portentoso de Dios, ¿qué es lo primero que se encuentra? Nosotros creemos que cuando Dios hace el milagro, listo, ahora a partir de ahora todo lo que viene es... Lo primero que encuentran es un lugar desértico. Al primer lugar que Dios los lleva después del milagro, ya vamos a ver por qué, es al desierto. Listo, ahora que Dios me sanó ya nunca más me va a pasar nada. Ahora que ya estoy en el camino de Dios, a alguien se le ocurrió decir, a partir de ahora ya nada malo te va a ocurrir. Y si eso lo comparamos con la palabra, nos vamos a dar cuenta que es totalmente antibíblico. Porque el mismo Señor Jesús dijo, en el mundo van a tener problemas. El propio Pablo dijo, después de muchas tribulaciones, es necesario que las atravesemos para poder entrar al reino de los cielos. Pero claro, como no son mensajes atractivos, estos atrapantes, no los queremos predicar. Acá pasa eso. Inmediatamente después de haber atravesado el Mar Rojo, el primer escollo que tienen que sortear el pueblo de Israel es un desierto. Y los desiertos a veces duran días. Yo no sé hace cuánto tú vienes pasando por ese desierto. A lo mejor arrancó ayer tu caminar por el desierto. A lo mejor hace 3 días que vienes con ese
tranco cansino caminando por el desierto. A lo mejor hace 3 meses, a lo mejor hace 3 años que vienes en este desierto. Les voy a contar un hecho que me toca de cerca. Tengo a mi esposa que hace años viene cargando con un problema de salud. Es un desierto. Y ese problema puede acarrear otro problema, como acá. No tenían agua. No solamente les tocó pasar por el desierto, sino que inclusive se quedaron sin agua. A veces los problemas acarrean otros problemas. Y ayer hizo Dios un milagro. O hace un mes hizo un milagro. Y ya me encuentro con un problema. Y esto le estaba pasando a Israel. Yo no sé hace cuánto vienes atravesando y caminando por ese desierto. Y a lo mejor ese desierto, ese problema te atrajo otro problema. Aquí dice la Escritura, encima, sin agua. Y ustedes saben lo importante que es tener agua en medio de un desierto. 3 días. Las personas pueden pasar 3 días sin comer, pero nunca 3 días o más de 3 días sin tomar agua. Acá evidentemente ellos tenían algún resto, porque estaban buscando un lugar para abastecerse. Y llegaron a Mara. Y dijeron seguramente, ahí hay un lago, ahí hay un espejo de agua. Pero no pudieron beber las aguas, porque esas aguas eran amargas. A lo mejor estás atravesando este desierto y te encuentras con que tus días son días amargos, y a lo mejor te predicaron un evangelio donde siempre ibas a encontrar que tus días iban a ser endulzados. Y acá nos encontramos con que ellos, después de 3 días por el desierto, 3 días sin hallar un lugar donde abastecerse de agua, cuando la encuentran, no pueden hacer uso de ella, porque dice que las aguas eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara, que significa amarga. ¿Qué pasa cuando nosotros venimos acarreando un problema, un desierto, que atrae otro problema? ¿Cuál es la tendencia? Acá lo explica el verso número 24. La tendencia del ser humano es hacer lo que hizo el pueblo de Israel: murmurar, quejarse, despotricar. ¿Sabía usted que cada vez que usted murmura, se queja y despotrica, está sumando mayor peso de amargura a su vida? Que esa no es la solución. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y le dijo: ¿qué hemos de beber? ¿Qué vamos a beber? Que encima que no tenemos agua, la que encontramos es amarga. Tenemos la costumbre, la tendencia de quejarnos, insisto, murmurar. Lamentablemente, cuando tenemos esta tendencia, lo único que estamos haciendo es desaprovechando la oportunidad de poder hallar en Dios la solución. Permiso. Y el pueblo murmuró contra Moisés y dijo:
¿qué hemos de beber? Diríamos en nuestro vocabulario común y corriente, el humano, che, ¿y ahora qué hacemos? Ahora noten ustedes la actitud de Moisés comparada con la del pueblo. Moisés también estaba en el mismo problema. Moisés también estaba atravesando el mismo desierto que estaba atravesando el pueblo. Moisés también se estaba quedando sin agua como se estaba quedando el pueblo. No era un privilegiado. Esto también para que tengamos en cuenta que los líderes, los pastores, los maestros, los evangelistas, no están exentos de atravesar lo mismo que atraviesan los demás. Y Moisés nos deja una enseñanza para que nosotros aquí nos vamos a parar entre dos columnas. Ante el mismo problema, ¿cómo actuaríamos nosotros? ¿Qué le parece a usted? ¿A cuál deberíamos imitar? ¿Al pueblo o a Moisés? Dice la Escritura que el pueblo tuvo esta actitud, esta acción, murmuró contra su líder, se quejó ante su líder. Y Moisés hizo todo lo contrario. Moisés lo que hizo es ir a la fuente correcta, al lugar ideal indicado. ¿Cuál es el lugar ideal? ¿Cuál es el lugar indicado? El lugar indicado es ir a Dios. Entonces, nos paramos ahora en la misma situación todos, como lo estaba el pueblo de Israel y como lo estaba Moisés, porque Moisés era también parte del pueblo. Y ante el mismo acontecimiento, hay dos actitudes dispares. ¿Con cuál nos quedamos? Y acá tenemos personas mayores, tenemos personas con experiencia, tenemos personas maduras en la vida y en el camino del Señor. También hay adolescentes, hay jóvenes que por ahí no tienen la experiencia y la madurez que tienen los mayores, los adultos. Entonces, ellos nos van a mirar de una manera tal que van a esperar de nosotros, los adultos, los mayores, los supuestos maduros, a ver cómo actuamos ante las circunstancias, porque ellos necesitan ver un referente para luego tomar las decisiones correspondientes. Un hijo mirará a su papá en la casa y depende de la figura sacerdotal, la cabeza de la casa, cómo actúa, actuará su hijo. Entonces, aquellos que vienen atravesando un desierto en la vida de hace varios días, varios meses, varios años, y sus hijos están observando, su generación que está viniendo detrás suyo está observando la queja, la amargura, cómo usted se está manejando en la vida, y ellos no se extrañen que terminen copiando y así también les vaya en la vida. Entonces es tan importante esto de cómo nos movilizamos nosotros ante circunstancias adversas, porque los que vienen detrás van a estar mirándonos más de lo que nosotros consideramos. Y ellos siempre tratarán de imitar lo que hacen sus referentes en la casa o aquí en la iglesia. Y cuando hablo de iglesia, si bien es cierto, nos convoca un día especial como hoy, domingo, para que estemos todos reunidos, pero aquí nos encontramos nada más que durante 2 horas. Pero tú eres iglesia cuando andas caminando por la calle. Entonces, como iglesia, ¿qué? Jesús un día se paró con los discípulos, detuvo un rato su marcha, porque él siempre se hacía tiempo, y le dijo a los discípulos, hey, ¿qué dicen los demás? ¿Quién soy yo?
Y ahí dieron sus opiniones cada uno. Pero ¿a dónde quería llegar el Señor? A que ellos se expresaran y determinaran quién era Jesús para ellos. ¿Y ustedes qué dicen? ¿Quién soy yo para ustedes? Y ahí saltó Pedro y le dijo, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías. Y ahí el Señor le dijo, bien Pedro, esto no lo dijiste desde tu carnalidad, sino que esto te lo reveló el Padre, el Espíritu Santo. Entonces, aquí como iglesia nos van a mirar no solo los que están presentes, no solo los que están en la casa, sino también los que están afuera. Y los que están afuera van a tener una mirada hacia nosotros y van a decir, ¿qué clase de iglesia es? Ayer tuvimos justamente la reunión de consejo pastoral. Allí fui acompañado por el hermano Julio. Pasamos un tiempo muy apropiado, muy agradable, muy enriquecedor. Y un hecho sobresaliente es que nuevamente, y a pesar de haber pasado miles de años, se sigue insistiendo, se sigue luchando con la unidad. La iglesia unida. A pesar de tanto tiempo que hemos atravesado, todavía tenemos que seguir trabajando sobre la unidad. Porque de la unidad vamos a cosechar los resultados. El Señor Jesús, antes de partir, dijo, Padre, yo te pido que les ayudes a que sean unidos. Así como lo hemos sido tú y yo y tú. Porque va a ser de la única manera que los demás van a creer cuando vean a tu pueblo unido, no peleados, no divididos, no murmurando los unos contra los otros, no quejándose los unos a los otros. Es cuando nosotros actuamos carnalmente, estamos apropiándonos de acciones antibíblicas. El Señor mismo nos dice, tolérense los unos a los otros, ayúdense los unos a los otros, lleven las cargas los unos de los otros. Pero nosotros hacemos todo lo contrario, lo mismo que el pueblo de Israel. La tendencia que tenemos es a sacar a luz lo que hizo Israel. Pero deberíamos pararnos en qué hizo Moisés. Porque depende de la actitud. Jamás, escuche otra vez, jamás el pueblo podría abastecerse de agua dulce, jamás, si seguía en la actitud de amargura, de murmuración. Entonces a veces nosotros postergamos lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas porque estamos en la vereda incorrecta. Y mayor se posterga nuestra salida del desierto, mayor tiempo postergamos nosotros la salida del desierto y mayor peso de carga, de murmuración y de queja seguimos abasteciendo a nuestra mochila. Y la salud no mejora. Y la situación no mejora. Y no encuentro el cambio. ¿Por qué? ¿Por culpa de Dios? No, por mi actitud. Jamás las aguas pueden dar, como en este caso, producir un cambio, una transformación, si nosotros no cambiamos de actitud. Moisés, ¿qué hizo? Fue a Dios. Hubo una mujer que durante 12 años postergó su sanidad por haber ido a caminos equivocados. Cuando se decidió ir a Jesús, se sanó al toque, inmediatamente. Moisés clamó a Dios. Y cuando usted clame a Dios, cuando usted clama a Dios, en este caso fue instantáneo, pero estas son cosas entre Dios y usted, entre Dios y yo. En este caso particular, ahí al instante, Dios dice, le mostró un árbol. Y Dios cuando hace cosas locas. A veces tenemos la mala costumbre de querer escribirle el libreto a Dios de cómo tiene que hacer lo que a mí me está haciendo falta.
Jamás a Moisés se le hubiera ocurrido esperar o pedirle el procedimiento que Dios estaba a punto de llevar adelante. ¿Qué le dijo Dios? Le dijo a Moisés: mirá ahí al costadito tuyo. Un árbol. Parece totalmente fuera de enfoque, de foco. Entonces dice: fíjate, ese árbol. Y hay un diálogo entre Dios y Moisés que no está registrado acá, pero que lo que da como resultado es porque existió ese diálogo, está implícito. Se ve que Dios le dijo: mira, ahí tenés ese árbol, cortalo, y ese árbol echa al agua. Y Moisés pudo haber dicho, como a veces nosotros: y así se te ocurre hacer. Aquel hombre que durante tanto tiempo estuvo con esa lepra y no encontraba solución. Hubo una mujer que trabajaba en el servicio de limpieza de la casa, una creyente, diríamos hoy en día, una cristiana, que le dijo a la esposa, porque parece que era medio imposible hablar con él, porque venía quejoso, venía amargado, venía dolido, venía angustiado, harto de venir con esta enfermedad. Entonces era imposible hablar con ese hombre, porque ese hombre no tenía capacidad de recibir un consejo. Entonces apeló a quien sí podía llevarle un consejo. Entonces la mujer, la empleada, le dijo a la esposa: ¿y por qué no le decís que se vaya y se tire, que busque al profeta y que el profeta lo guíe? Y le hizo caso. Y cuando se fue a buscar al profeta, encima el profeta ni lo sabe atender a la puerta. De lejos nomás lo manda el criado y le dice: decirle que se vaya y se tire 7 veces en ese río. Para colmo, el río donde debía ir a tirarse era el más sucio de la zona, el más mugriento de la zona. Él, enllagado, expuesto a infecciones, inmediatamente dice: pero y ahí me tengo que meter. Y la mujer le dijo: y probá, si probaste de todo. Hacele caso al profeta, hacele caso a Dios, hacele caso a la palabra. No vayas a hacer cosas que por hacer obediente a la palabra encuentres la solución a tu problema. Dice que fue, y para cómo se tiró una vez, no pasó nada, 2, 3, hasta la 7ª vez. Y cuando salió de la 7ª vez de haberse arrojado las aguas sucias, su piel estaba emblanquecida como la de un niño. La obediencia. Entonces Moisés clamó a Dios y no le cuestionó a Dios. Y Dios seguramente le dijo: mira, talá ese árbol le echaron las aguas. Cuando estaba aquel ciego que vino a los pies de Jesús, el Señor escupió en la tierra, hizo ahí un poquito de barro, de lodo, y le untó en los ojos. Miren las cosas de Dios. ¿Qué pasó con ese hombre? Recobró la vista. Moisés echó a las aguas y las aguas se endulzaron. Entonces, lo que tenemos que aprender de las enseñanzas de la palabra es que nosotros tenemos que echar de nosotros las amarguras, las quejas. Yo sé que le puede estar doliendo ese problema. Yo sé que la falta de eso le puede estar atormentando, sí, pero no se quede empantanado en sus quejas y sus amarguras, porque le van a traer mayor mal a su vida. Y estará postergando la obra milagrosa de Dios de sacarlo de la situación y de endulzar su vida a partir del momento que usted reciba con obediencia la instrucción de parte del Señor. Aquí dice que Moisés echó el árbol a las aguas y las aguas produjeron una transformación, cambiaron notablemente las aguas. Un hecho milagroso, portentoso. Ahora, ¿qué les dije hace un rato? Cuando Dios hace un milagro es para atraerme hacia Él y para que a partir de ese milagro yo empiece a transitar un camino diferente. Un camino distinto a mis conductas, a mis principios, a mi modo de pensar, a mi criterio. Entonces, ¿qué hace Dios cuando hace un milagro? Trae instrucciones. Atrae y luego dice:
¿Qué le hizo acá? Le dio estatutos, ordenanzas, y después de la prueba, después del milagro, va a venir una prueba más para tu vida y para mi vida. Porque así como no se te termina todavía tu vida, tampoco se te terminarán los problemas. Como tampoco terminará Dios de seguir abasteciéndote de los recursos necesarios para sacarte de los problemas. ¿Qué dice la Escritura? Le dio instrucciones, le dio estatutos, le dio ordenanzas y allí los probó. A ver qué hacen estos con lo que yo les indico. Por eso les dije al principio que el eterno problema del hombre es que cuando recibe el milagro, así tantas veces hemos venido a la casa del Señor a buscar un milagro, hemos persistido una, otra vez, Dios produjo el milagro y desaparecemos. Ese no era el objetivo de Dios. Ese no era el fin de Dios. Cuando Dios produce un milagro es para atraerme hacia Él, no para que yo me aleje. Y claro que me va a ir mal después si yo me alejo. Y claro que las cosas no me van a salir bien después si yo me alejo. Y claro que perderé el rumbo si yo me alejo. Eso es como en los lugares turísticos, donde hay una playa, pero luego hay un cerco, hay un límite. Los que se alejan de eso corren peligro. Si en la vida naturalmente acontece eso, cuanto más en lo espiritual. Cuando nosotros nos alejamos de los límites, no espere otra cosa que correr riesgos. A veces riesgo de ahogarnos, de morirnos. Entonces, cuando Dios produce un milagro es para atraparme. Y tengo que tener por presente que cuando Él me atrae hacia Él, Él empieza un proceso de instrucciones. Dice que aquí Él entregó estatutos, ordenanzas, pero también detrás de esto vino, y ahora te voy a probar a ver qué hacer con lo que te digo. Y por si fuera poco, porque Dios siempre va más allá, por si no nos queda claro, entonces viene el verso 26 y nos dice: es tan importante que oigas las indicaciones de la palabra de Dios, serían nuestros términos. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. Hay gente que oye la voz de Dios. Hay cristianos que oyen la voz de Dios. Ahora la pregunta es, ¿qué hago con lo que oí? ¿Qué dice Dios que hay que hacer? Mira lo que dice Dios que hay que hacer. E hicieres lo recto. E hicieres lo recto delante de Él, delante de sus ojos. Si dieres oído a sus mandamientos y los pones por obra, en práctica, los memorizas para no salirte de ellos. Miren los resultados que puede existir. Le dice al pueblo de Israel: ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios. No está diciendo no te vas a enfermar. Está diciendo ninguna de las enfermedades que mandé a los egipcios. Yo voy a enviarte a ti. Quédate tranquilo, las pestes esas no te van a venir. Lo firma. Lo firma. Y dice, lo dice, lo firma Jehová tu sanador. Tu sanador. Y esta palabra sanador es muy amplia, no es solamente sanidad física. Es
amplia. En primer lugar, la palabra sanador aquí tiene que ver con salvador. Yo quiero trabajar íntegramente en tu vida. Te quiero sanar en todas las áreas. Otro detalle importante con respecto a los acontecimientos adversos es que cuando vienen esos tiempos de escasez, esos tiempos amargos, Dios nos enseña por su palabra que nosotros no debemos plantarnos, bloquearnos, empantanarnos en la queja y la murmuración, porque esa no es la salida que Dios establece. La salida correcta es ve a Dios y escucha su voz. Entonces, cuando yo no hago oídos, no doy oídos, no le presto oídos a Dios, lo que voy a traer hacia mi vida va a ser la desatención, el desaprovechamiento de una oportunidad que Dios está por utilizar a través de la prueba para hacerme ver primero su presencia, su poderío, y que Él estará observando cómo yo actúo en fidelidad y lealtad hacia Él. Entonces, nunca mire usted el desierto como su enemigo, sino que usted tiene que mirar el desierto. Yo tengo que mirar la circunstancia adversa como la oportunidad de poder recibir y descubrir las bendiciones de parte de Dios, que Dios las va a usar a través de eso. Si no entiendo esto, estaré desaprovechando esa oportunidad. Ahora, otra de las preguntas que nos solemos hacer constantemente nosotros es: ¿y por qué a mí? ¿Y por qué no a ti? ¿Por qué no a mí? Y la tendencia que tenemos es a creer que el culpable es Dios. Y yo quiero llevarte al principio. Para esto necesitamos remover un poquito la historia y remover en la memoria. ¿Por qué aparecen los caos en nuestra vida? El caos en nuestra vida aparece por una desobediencia. Yo quiero llevarte un ratito a Génesis, allá por el capítulo 2. Porque si nosotros decimos que todo lo que hizo Dios es bueno, entonces ¿por qué lo que me está pasando no es bueno? No tiene nada que ver Dios, no tiene la culpa Dios. Dice allí en Génesis capítulo 2, verso 9. Hablando del árbol que le dijo a Moisés que lo tale, lo corte y lo eche a las aguas para que endulce las aguas amargas. Cuando Dios creó al hombre y a la mujer, lo hizo todo dulce, para que todo nos vaya bien. Y dice Dios en su palabra, en el verso 9 del capítulo 2, Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, atractivo a la vista. Vio que usted cuando ve un fruto, usted lo primero que dice: se me hace agua a la boca. Usted no lo está probando. Se le hace agua a la boca por lo que sus ojos están viendo. Dice que Dios hizo nacer de la tierra todo árbol que era delicioso a la vista y bueno para comer. Hace una pausa el Señor y dice: y también entre todos los árboles que Dios creó, dice, había dos árboles más en el huerto: el árbol de la vida, el que da la eternidad, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahora, noten ustedes un detalle importante cuando Dios le da instrucciones a Adán y a Eva. Dijimos, había toda clase de árbol, pero entre esos árboles había dos que se distinguían. Uno era el de la vida y el otro era de la ciencia del bien y del mal. Ahora, noten ustedes en el capítulo 2, el verso 16.
El verso 16 dice la palabra del Señor, y mandó, dio mandamiento, dio orden Dios al hombre, diciéndole, de todos los árboles que ves acá, podés comer de ellos. Pero, y cuando Dios pone un pero, hay que obedecer a los peros de Dios. Pero del árbol, fíjense que no le menciona el árbol de la vida. Le menciona el árbol de la ciencia del bien y del mal. Lo puso a prueba. Pero del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Qué puso a prueba? La obediencia, como nos pone a prueba a nosotros hoy en día. Entonces Dios nos da su mandamiento y nos pone a prueba. Cuando nosotros somos obedientes al mandamiento, las cosas vienen bien. Cuando nosotros somos desobedientes al mandamiento, no esperemos que las cosas vengan bien. Para ello hay que conocer los mandamientos. Entonces dice aquí la Escritura en el verso 17, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal, de la ciencia del bien y del mal, de ese no tenés que comer. Había un solo árbol entre tantos. Uno solo entre miles y miles y miles. Y le dice, de ese no tenés que comer. Y le explica por qué. Porque Dios no se guarda nada y Él dice, las cosas que son necesarias de dar a conocer, las va a dar a conocer. Hay otras que están ocultas y que Él se las va a reservar para Él. Pero hay cosas que Dios las quiere revelar a sus hijos. Para eso hay que estar dispuesto a oír la voz de Dios. Entonces dice, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque del día que de él comieres, te va a pasar esto. El día que desobedecieres, te va a pasar esto. Pero parece que olvidamos este tema. Claro, como es el Antiguo Testamento, decimos eso no nos cabe a nosotros, neotestamentarios. Ahora con el tema de la gracia de Cristo, es como que tenemos libertad de hacer lo que se nos antoja. Y Pablo fue muy claro, dice, todo me está legalizado, todo me está permitido, pero no todo me conviene. Porque los resultados hablan. Cuando yo voy a hacer lo que me parece a mí y no lo que dice Dios que hay que hacer, y no esperemos otro resultado que lo que Dios ya dijo que va a pasar. ¿Qué dijo Dios? Moriréis. Cuando Dios creó al hombre y a la mujer, lo hizo para que vivan eternamente. Y el hombre corrompió. Producto de la desobediencia. Cuando estaba Adán y Eva en el huerto del Edén, no había un germen, no había un virus, no había una bacteria. La desobediencia abrió la ventana inmensa para que caigan todos los virus y todas las bacterias y todos los gérmenes. ¿Y qué trajo? La muerte de dos maneras. La muerte espiritual, la relación con Dios. La separación, que está bien reflejado después en los resultados cuando Dios dialoga con Adán y con Eva, después de haber desobedecido, que ya lo llevo, capítulo 3, versos número 1. En el huerto solamente vivía Adán y Eva, como humano que era. Después estaba, por supuesto, rodeado de toda la creación. Pero hubo un día donde Eva tenía muchas ganas de hablar. Estaba ansiosa por dialogar con alguien. Para colmo su compañero no estaba porque estaba trabajando. Y en esa ansiedad de charlar con alguien, en vez de ir a Dios, a hablar con Dios, se puso a hablar con una de las criaturas que deambulaban por el huerto. Símbolo de Satanás, la serpiente. ¿Y qué le dijo?
Cuando nosotros le prestamos oídos al enemigo, no espere otra cosa que lo confronte contra Dios. Así que Dios te dijo, no va a pasar eso. Quédate tranquilo, no te va a pasar eso. En la charla va y viene de la serpiente con la víbora, con Eva, dice que de pronto encontró el huequito, la serpiente, para ir en pos de lo que Satanás había puesto en ella. Y dice en el verso 1, la serpiente era muy astuta, y era más astuta que todos los animales del campo que Jehová había hecho. Entonces vino y le dijo a la mujer, se dio cuenta que quería charlar a la mujer. Y ahí dialogó. Y le dice, sí, con que Dios te dijo que comieras, que no comáis de todo árbol del huerto. Fíjense cómo él viene y da vuelta la palabra. Satanás te va a dar vuelta la palabra. Porque él la conoce. Satanás te la va a acomodar de tal manera que te guste a vos, pero basado en la mentira de él. Porque aquí viene con una malicia y dice, así que Dios te dijo que no comas de todo árbol. Hasta ahí todavía había un poco de lucidez en Eva. Y dice que Eva le dijo, no es así. Del fruto de los árboles del huerto todos podemos comer, dice, pero del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no vayas a comer de él ni lo toques porque vas a morir. Se me hace escuchando a la Andresina que le dice, no te vas a morir. Mentira, es mentira. ¿Sabes lo que va a pasar? ¿Qué pasa? Que cuando vos comas eso, ¿sabes qué? Te va a parecer a Dios. Dice el verso número 5. Dios sabe, dice. Y Dios no quiere que le ocupes el lugar de él, pero Dios sabe de que el día que vos comas de él, van a ser abiertos tus ojos y vas a saber entonces el bien y el mal. La sedujo. Satanás, si hay un arma que tiene y le da mucho resultado, es la seducción. El espíritu seductor de Jezabel, que no solo es para la mujer, hay espíritus seductores en los hombres, que son espíritus jezabélicos. A veces creemos que tiene todo connotación femenina. Hay hombres que apelan a la seducción. Y dice que Satanás está detrás de él. Entonces vino y sedujo a la mujer. De tal manera que ella dijo, mira vos, había sido que tienes razón tiene razón el diablo. A veces le damos más razón a Satanás que a Dios. Y como la vista tiene una importancia como sentido en el hombre muy, pero altamente importante, dice que por los ojos entró el pecado. Oído, palabra, vista, y atrajo al pecado. Y vio a la mujer que era agradable a los ojos y trajo la codicia. Para alcanzar la sabiduría. Y entonces dijo, capaz que tenía razón esta chica. Y tomó el fruto. Que hasta ahí se le hacía agua a la boca. Y lo comió. Cuando desobedeció la mujer y el hombre al mandamiento de Dios, descargó sobre la humanidad todos los males. Y Dios no puede habitar donde existe la desobediencia. Fíjense lo que dice el verso 14. Dijo Dios, y ahí vienen las 3 maldiciones. Dijo a la serpiente, porque hiciste esto, maldita serás.
¿Qué reacción tiene usted ante una serpiente? No sé si seré yo el único, pero no sé cuál es la suya. Pero yo, por ejemplo, rechazo. Maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás. Se ve que caminaba. Sobre tu pecho te arrastrarás. Polvo comerás todos los días de tu vida. La maldición esa es inamovible, irrevocable. Y encima voy a poner enemistad entre vos y la mujer. Y aquí ya tiene una connotación espiritual. Entre tu simiente y la simiente suya. Hablando ya de Jesucristo. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Tu poder es solo hasta los talones. El poder de él es para aplastarte la cabeza, serpiente antigua. No le quitó poder al Señor Jesús. Y viene la segunda maldición, a la mujer. Yo he escuchado muchas veces, justamente, en algunas oportunidades, a la figura femenina quejarse por su condición de mujer, quejarse por su condición de dar a luz. ¿Por qué será que el hombre no puede dar a luz? Qué bueno sería que el hombre sufra como sufre la mujer. Estoy murmurando, me estoy quejando. ¿Y dónde nació esto de que iba a venir con dolores el parto? En la desobediencia. Dice aquí el verso 16, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Y los dolores de parto no van a desaparecer. No te ofendas conmigo, hermana mía. Este es un tema que pasó allá y Dios estableció este mandato. Y viene para el hombre, porque el hombre no podía quedarse afuera. Y he escuchado a los hombres que dicen, estoy harto de mi trabajo, no veo la hora de jubilarme, ya no quiero hacer más nada. Estoy cansado. Y claro que va a venir eso. Y claro que va a venir el hartazgo. Y claro, ¿y dónde apareció? ¿Por qué pasa esto? ¿Cuándo vino esta situación? En el huerto. Entonces le dice Dios al hombre, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, no le dice a la serpiente, a la mujer. Porque la mujer obedeció la voz de Satanás, la de la serpiente. Y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él. Maldita será, la tierra fue maldecida. Por tu causa, la tierra no ha sido maldecida por Satanás, es por causa de la desobediencia del hombre. Por tu causa, por lo tanto, con dolor te va a costar, vas a transpirar. Te vas a lastimar las manos, se te van a encallecer los dedos. Con dolor comerás de ella, y esto es irrevocable. Todos los días de tu vida, hasta que nos muramos. Y después que nos quejamos durante tantos años, ¿por qué tengo que hacer esto? Que estoy harto del trabajo. Cuando nos llega la jubilación decimos, estoy cansado de no hacer nada. Quiero algo, y salimos a buscar trabajo otra vez. ¿Vieron que somos disconformes? Así somos. Todo este mal arrancó allá. Nuestra vida se puso una vida amarga. Y el único que puede venir a endulzar y a transformar nuestras vidas se llama Jesucristo. Amén. Que en el hecho de Éxodo, te lo llevo nuevamente a Éxodo capítulo 15. El Señor tenía preparado todo. El Señor preparó todo, iglesia. El Señor preparó todo para ti y para mí. Por causa de nuestra desobediencia, estamos como estamos.
Sufrimos los dolores que sufrimos, las enfermedades que sufrimos y no se van a terminar. Esto va a ser para siempre hasta el fin de los días. Y por causa de la desobediencia del hombre, las cosas nos van como nos van. Mientras sigas siendo desobediente, no esperes. Podrás esperar, pero no te va a caer sobre tu cabeza el bien ni la bendición. Porque Dios dijo que si oyeres atentamente la voz de Dios e hicieres lo que Dios dice, entonces vendrá la bendición. Y Dios ya preparó bendición para ti. Y Dios ya preparó bendición para mí, pero me está probando a ver qué hago, si soy obediente o no a los mandamientos. Y acá en estos versos, desde el 22 al 27, está clarito el proceso. Por causa de la desobediencia, traje amargura a mi vida. Pero por causa de la obediencia al mandato de Dios, puedo permitir que Dios en Cristo endulce a partir de ahora mi día, mis días, mi vida. Pero hay una actitud que tengo que tener, hay un acto que debo llevar adelante y es la obediencia. Pero hacemos lo que nos parece. Y no es que no conozcamos la obediencia, el mandamiento. Lo conocemos, pero no lo obedecemos. No es suficiente conocer. Sí, yo ya sé. No es suficiente conocer. Hay que obedecer. El verso 26 dice: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto que Él te mandó hacer, agradará a los ojos de Dios. Y si oyes sus mandamientos y los pones por obra, todos ellos, no va a venir la maldición sobre vos. Dice luego el verso 27. No sabemos el tiempo que hubo acá, en días, en horas, no sabemos. Pero termina, esto es lo que le pasa al creyente a veces, al cristiano, ¿no? A las personas. Termina de salir del desierto y dice el verso 27, llegaron a Elim. Yo no sé si tu estación donde hoy ha parado el tren se llama Sur. Sur es el desierto. El sur del verso 22. Pero yo lo que quiero es que si somos obedientes, entendamos, iglesia, que si somos y nos ponemos a poner por obra lo que Dios nos manda hacer, Dios tiene preparado el camino hacia Elim. Tienes que dirigirte a Elim, porque Dios preparó el camino hacia Elim. ¿Y qué es Elim? Mira lo que dice el verso 27. En Elim están las 12 fuentes de agua. En Elim están las 70 palmeras que te van a dar sombra, que te van a reflejar lo que es la vida. ¿Qué es una palmera? Una palmera es un árbol que realmente deja mucha enseñanza. Dios nos deja enseñanza en el Salmo número 1 diciendo: dichosos aquellos que son obedientes a la voz de Dios, porque son como árboles plantados a la orilla de las corrientes de las aguas. Dice: sus flores siempre estarán verdes y darán fruto en todo tiempo. Florecerán como las palmeras. Todo resultado de la obediencia. 12 fuentes de aguas hay en Elim. Tienes que dirigirte a Elim, pero para dirigirte a Elim tienes que ir por el camino de la obediencia. Porque en Elim te esperan 12 fuentes de agua de bendición. Dijo el Señor Jesús: todos aquellos que estén hoy en sequedad, todos aquellos que estén pasando por los desiertos, todos aquellos que estén en amargura, todos aquellos que estén enfermos, todos aquellos que estén con problemas, vengan a mí, que de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Sabe lo que pasa con la palmera? En la palmera el agua no corre por afuera, el agua corre por adentro. Y el Señor Jesucristo dijo: de su interior correrán ríos de agua viva. Y la palmera tiene una altitud de aproximadamente 20 metros. Quiere decir que desde las alturas vos podés empezar a mirar los problemas de abajo. Aleluya.
Por eso florecerás como la palmera, alcanzarás una altitud en Cristo, pero tienes que mirar a Cristo, tienes que escuchar la voz de Cristo, tienes que obedecer la palabra del Señor para que entonces puedas crecer en Él y mirar desde arriba los problemas. Y dice que la palmera tiene una particularidad con sus raíces, algunas van en forma recta, pero la mayoría dice que se extienden 15, 20 metros. Para sostenerse la palmera dice que se sostiene en medio de los vientos, en medio de las tormentas. Las palmeras se abastecen de fuerza cuando los vientos son más huracanados. Aleluya. Allí nos lleva el Señor hacia esto. Dios transformó las dificultades en milagro de bendición. Cuando ellos parecían que se morían de hambre, de sed, cuando las aguas no eran las mejores, Dios está dispuesto a endulzar las aguas. Y según su manera, tengo que dejar que Él haga a su manera, a su formato, no según yo, sino lo que dice su palabra. Entonces quita la amargura, quita la queja y haz como hizo Moisés. En vez de hablar y de murmurar, ve a los pies de Cristo, que Él tiene calma y paz para tu vida. Y tiene agua dulce para tu interior. Y habrá ríos de agua viva que correrán cuando tú le des cabida al poder del Espíritu Santo, que no se va a ir de ti. Aunque lo pongas triste, no se va a ir de ti. Pero lo tenemos que hacer, iglesia. Tenemos que poner por obra. Basta ya de tanta queja, basta ya de tanto pleito, basta ya de cuestionarle todo a Dios. Tenemos que ponernos los pantalones largos de mayores, adultos, maduros cristianos y empezar a caminar en obediencia a sus instrucciones, a sus estatutos, a sus preceptos, a sus mandamientos, porque solo así llegaremos a Elim. Amén. Gloria a Dios. Donde hay fuentes de agua viva y hay palmeras listas que reflejan la vida. Y es allí donde están las fuentes de agua, donde están las palmeras, que Dios te lleva para que acampes en Él. Deja de acampar bajo la sombra de la queja. Deja de acampar bajo la sombra del cuestionamiento. Deja de acampar bajo la sombra de la murmuración. Deja de acampar bajo la sombra de eso de pelearte hasta con Dios todos los días. Deja de acampar bajo esa sombra y ve hacia las fuentes de aguas de Elim y ve hacia donde hay palmeras listas para dar una figura de vida. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ir concluyendo esta palabra que el Señor nos ha traído en esta mañana por la palabra del Espíritu Santo, y vamos a permitirle que el Señor pueda en esto último acercarnos más a su presencia. En nuestro camino enfrentaremos desiertos que debemos superar. Los desiertos son para que tú y yo descubramos que se pueden superar, que se pueden superar. Moisés nos dejó la instrucción. Era Dios mismo quien iba delante de ellos. Dios va delante tuyo. El miércoles estuvimos escuchando la palabra que traía nuestro hermano Julio. Dios va delante de ustedes y peleará por vosotros, porque Él dijo: ninguna arma forjada que contra ti se levante prosperará, porque no ha salido con mi consentimiento. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Los que están peleando para que la iglesia sea derrumbada no lo lograrán, en tanto y en cuanto nos mantengamos en obediencia a sus mandamientos y a su palabra. Amén. Las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia, porque el Señor va adelante, dice la Escritura, y Él pelea con nosotros. Y aun cuando pasemos por el desierto, ese es el camino a veces por el cual tenemos que atravesar. La queja es la que no permitió que el pueblo superara rápidamente el desierto. Un lugar, una distancia donde saliendo de Egipto para llegar a la tierra prometida, dicen los estudiosos que no era más de 11 días, 2 semanas. Por culpa de la queja, el pueblo de Israel deambuló y giró y giró y giró 40 años. Nosotros a veces actuamos de idéntica manera. Dios es quien transforma nuestras adversidades en una gran victoria.
Ante los obstáculos debemos acudir a la presencia de Dios como lo hizo Moisés y no apelar a la queja, a la murmuración, al pleito, a despotricar, a quejarme contra Dios. Es Dios quien hace de nuestra dificultad un gran milagro. El agua se volvió dulce. Dios está dispuesto a producir un milagro en tu vida y en mi vida, en la iglesia. Hay sanidad en Dios para su pueblo. Yo soy el Señor que les devuelve la salud, decía el verso número 26. Yo soy tu sanador. Dios muestra su gloria en los escenarios más difíciles. Nunca esperes ver la gloria de Dios en escenarios fáciles. A Dios lo vas a ver en las pruebas, en las dificultades, en los escenarios difíciles. Ahí vas a ver la mano de Dios. El Señor se manifiesta en el momento preciso. Ellos estaban en el desierto, pasaron 3 días sin agua. Las consideraron y cuando las encontraron las consideraron amargas. Pero allí el Señor manifestó su poder y su gloria, endulzando las aguas amargas para que el pueblo sea abastecido. Cuando el camino se hace duro y difícil, el Señor viene para renovar las fuerzas de su pueblo. Cuando se hace duro y difícil, el Señor viene para renovar las fuerzas de su pueblo. Ellos estaban cansados, ellos estaban fatigados, estaban sedientos, tenían hambre y algunos hasta desanimados. Pero el Señor no solo endulzó estas aguas, sino que los llevó a un lugar de abundante vegetación y agua en medio de aquel desierto. Dios puede traer agua en medio de tus desiertos. Dios puede traer una vegetación abundante en medio de tus desiertos. Dios puede traer a través de su palabra y de su Espíritu Santo un tiempo de cambio y de transformación. Dios puede convertirte en una palmera donde las aguas corren por tu interior y tus raíces deben extenderse. Dios lo puede hacer posible, pero para ello tenemos que ir a la presencia del Señor. Vamos a estar en pie, iglesia.